Bueno, saltamos de un tema al otro, de eso se trata, ¿no? De estar en un noticiero, poder ofrecerles distintas calidades de notas. Estuvo nuevamente el licenciado en Psicología Osvaldo Charlo en nuestro estudio y a raíz de todo lo que se suscitó con Chano, me pareció muy interesante tocar este tema de la familia, que ya lo tratamos en una nota anterior, la familia, la relación con el consumo de sustancias y con todo lo que significa una adicción, el tema de ser adicto a comprar, el ser adicto a las redes sociales, el ser adicto al celular, y la relación con la familia a raíz de que la mamá de Chano negó todo lo que se suscitó a raíz de que después este policía tuvo que, en defensa propia, le dio un tiro, el tema de la ley de salud mental, que hay que leerla minuciosamente y con detención por el hecho de que todos creemos que solamente se puede internar a una persona bajo su voluntad, y si uno lo lee detenidamente, gracias a Osvaldo que nos lo explicó, podemos entender otras cosas. Y quiero recalcar esto, el tema de la relación de la familia con una persona adicta, no tiene por qué solamente ser un hijo, adicta al juego, adicta al alcohol, adicta a las sustancias, adicta a lo que fuera. La relación es importantísima y no lo digo yo, lo dicen los profesionales. Uno que viene, en mi caso, durante más de 10 años, fue de toda la vida, pero 10 años, 8 que estoy sumamente preocupada y ocupada por el tema del consumo de sustancias, sobre todo en nuestra localidad y sobre todo para con los adolescentes, y es fundamental. Hablando con distintos profesionales, uno entiende que a veces es muy difícil que la familia quiera tomar el toro por las astas, por denominarlo de alguna manera, pero es fundamental. Es fundamental el hecho de tomar conciencia, de hacerse cargo, es fundamental la importancia de pedir ayuda, porque a veces uno solo no sabe cómo resolverlo. En todos los ámbitos de la vida, en muchas circunstancias, tenemos que pedir ayuda para resolver determinadas situaciones que estamos viviendo. Pero aquí es fundamental el hecho de tener este grupo aquí, donde conozco mucha gente que va, que charlo, que me cuentan, y que realmente es tan positivo el trabajo que realizan, porque uno a veces no sabe cómo desenvolverse, cómo manejarse, y siempre lo que podemos hacer es para bien de la persona que está pasando por este tipo de problema, y este tipo de problemas enferma a toda la familia. Entonces, no negarlo, porque al negarlo la situación se va a convertir cada vez en más grave, una situación más difícil de dominar, y esto conlleva a una situación difícil en el grupo familiar, en el entorno, porque en muchas oportunidades uno ve como la persona que está involucrada en este tipo de problemas se aísla, no quiere participar de reuniones familiares porque siempre es una disputa diferente, o toma determinadas conductas que llevan a un malestar general. Lo importante es eso, es tomar conciencia y pedir ayuda, que es fundamental para el bien de todos. Quiero decir que para mí es un placer entrevistarlo al licenciado Osvaldo Charlo, una persona muy comprometida más allá de su profesión. Uno nota el compromiso que tiene con este tipo de patologías, y la capacitación, la actualización, el estar permanentemente al día con respecto al tratamiento para el consumo problemática de sustancias o de lo que fuere. Así que quiero compartir con ustedes esta nota que es muy interesante. Estamos. Osvaldo, ¿cómo estás? Hola Lili, encantado. Qué lindo tenerte. Bueno, encantado de estar nuevamente aquí. Bueno, en estos últimos días se ha suscitado un caso de Chano, este caso que no es la primera vez que está en primera plana en los medios de comunicación por su adicción, y a mí me interesaba seguir con este tema de la relación de las adicciones, la familia, la relación
los conflictos, el encubrimiento. Qué difícil, ¿cómo se llega a este extremo de perder la conciencia, de la lucha, de no saber lo que uno está haciendo? ¿Cómo se llega? Sí, bueno, es lamentable tener que, si bien uno trabaja en la clínica desde la clínica situaciones como las de Chano, uno las transita, las vive. La diferencia es que, bueno, no se visibilizan a nivel tan público como cuando sucede en una persona que está atravesando un consumo problemático y tiene exposición pública. Es muy lamentable la situación por la cual tuvo que transitar él y su familia, porque no deja de generar como un debate también, hasta qué punto tiene que atravesar el sistema jurídico, seguridad, en una instancia de salud, de enfermedad, ¿no? Creo que abre ese debate. Claro, el tema Chano lo tomé para que hablemos en general, porque como vos bien decís, sucede a diario todo esto. Lo que pasa que, digamos que toma estado público porque es alguien conocido. Exactamente, entonces ese abre un debate por ese lado, y después el otro debate, ¿no? ¿Qué rol cumple la familia, ¿no? Y cómo esto impacta en una familia. Bueno, vos preguntabas, bueno, ¿cómo se llega a esto? Si bien no soy muy afín de seguir la vida de Chano, sí, claramente no soy de mirar mucha televisión, solamente al final del día, que generalmente mi jornada laboral termina a las 9 de la noche aproximadamente, es donde yo me detengo a cenar y a mirar un programa de televisión que hace como un resumen del día. Y ahí podía ver algunos recortes de aparentemente qué tipo de vida estaba teniendo Chano, ¿no? Porque se lo veía que en una parte de su casa se había hecho como una especie de estudio televisivo y tenía los instrumentos y tenía varias cámaras, entonces como que se había armado, si se quiere, su propio contexto social, y a través de lo virtual podía seguir interactuando con el medio, pero me daba la sensación, ¿no? Ahora, viendo eso, que uno lo ve desde lo recreativo, si yo tengo que tomar tu pregunta y empezar a hacer un análisis clínico terapéutico hipotético, porque no soy el profesional de Chano, claramente la sensación que me da ahora es que Chano se encontraba solo, ¿no? O recortado de un sistema familiar en el cual interactuaba con el medio más a través de lo virtual que de manera presencial física. Y si yo tengo que hacer este análisis, ¿no? Y después llegar a la conclusión de lo que sucedió con Chano, me pregunto hasta qué punto él estaba acompañado y contenido dentro de su contexto sociofamiliar, ¿no? Porque una cosa es el vínculo virtual y su cuestión artística y el hecho de poder desarrollar su música y su arte, y hacía streaming y todo lo demás, pero a su vez, ¿no? Por eso hablo, ¿no? de hipótesis y ahora de una cuestión de inferencia clínica, y dado el resultado, es qué tipo de vínculo había con su contexto sociofamiliar, es decir, qué tipo de vínculo tenía con su madre, la primera que puedo decir por el tema de que entiendo que apareció ahora también en escena la madre. Creo que había ahí un padrastro, entonces ya estamos hablando de un sistema familiar ensamblado, estamos hablando de un padrastro, entonces qué tipo de vínculo había con el padrastro, y qué tipo de vínculo él tenía con su otro contexto, es decir, no sé, sus amigos, sus grupos de pares. Ese es el debate, ¿no? Ese es el debate en cuanto a familia. Bueno, ¿qué fue lo que fue sucediendo? Para mí creo que quedó, me da la sensación que estuvo mucho tiempo con él mismo, y muchas veces nosotros somos nuestros peores enemigos, y estar mucho tiempo solo y con nosotros mismos a veces nos puede predisponer a que la enfermedad avance. Y me parece que fue lo que pasó con Chano. La mamá de Chano, en una declaración a los medios, dijo que hace 20 años que Chano está luchando con esto. Sabemos, fue de público conocimiento todo lo que pasó Chano a raíz de
el exceso en el consumo, accidentes, miles, ataques psicóticos o como se llamen, y la mamá cerró ese comunicado, esa charla con los medios, diciendo que pedía por favor que se modifique la ley de... se me va el nombre. La ley de salud mental. De salud mental, la ley de salud mental, no la retengo, eso tiene un significado. Entonces, a mí me preocupa esto, ¿no? Aquellas personas que de adolescentes consumen, que tratan, entre comillas, de salir y que transcurren 20 años, son adultos y siguen cada vez con situaciones más graves, y esta ley de salud mental que solo permite la atención del paciente con su consentimiento, no hay otra manera. Sí, la situación de Chano en realidad nos invita a nosotros primero a poder comprender y entender y aceptar que en determinadas personas la problemática va a ser crónica. No sé si es en Chano, yo creo que en Chano está en proceso de ser crónica la enfermedad, es decir, que él va a vivir hasta el último día de su vida con la problemática. Creo que él está en proceso de ser crónico. En otros casos, generalmente con otros indicadores, y principalmente el indicador de la edad, ¿no? Personas que por ahí tienen 60 años, 50, 60 años, principalmente con el alcoholismo, ¿no? Se construyen espacios terapéuticos, metas terapéuticos, donde la estrategia de reducción de daños, porque la persona no va a dejar nunca de consumir alcohol. Es como que el cáncer es un cáncer grado 4 y no va a dejar de existir el cáncer, y todo el tipo de intervención terapéutico que sea va a ser paliativo o va a ser para mejorar la calidad de vida, pero el cáncer no va a desaparecer. En algunos casos el consumo no va a desaparecer. Ya no está en proceso, digo yo, porque claramente por su franja etaria, estamos hablando de un muchacho que debe tener 30 y pico de años, bueno, entre 30 a 40 años, ¿no? Pero sí, es un poco la franja etaria donde está tal vez en algún momento de ver cómo rediseñar el tratamiento personalizado, sí, como sí, para ver si se puede detener la enfermedad. Entonces, por un lado, Chano nos brinda eso. Y por otro lado, en realidad son dos puntos más que quiero abordar. El segundo es, la madre dice, mi hijo hace 20 años que está pidiendo ayuda. Creo que cuando nosotros nos demos cuenta que las políticas públicas para abordar los consumos problemáticos, como se ha establecido en cuanto a las perspectivas de género, se lleve a cabo en cuanto a consumo problemático, esta madre va a decir, hace 20 años que nosotros estamos pidiendo ayuda. El hecho de que ella diga que hace 20 años que su hijo está pidiendo ayuda, la pregunta que yo le haría a ella como terapeuta de familia, ¿y usted cuánto hace que está pidiendo ayuda? ¿Y qué fue lo que hizo usted para poder ayudarse? ¿Qué fue lo que hizo los equipos terapéuticos para ayudar a la familia? ¿Cuáles fueron las intervenciones terapéuticas que se realizaron para poder ayudar a la familia? ¿Cuáles fueron los dispositivos terapéuticos y qué objetivos perseguían para poder ayudar a la familia? Porque la problemática no es solamente de Chano, la problemática también es de la familia. Entonces ya con esa sola afirmación, ¿no?, se abre ese debate de que todavía como cultura argentina, y por supuesto luego las localidades no dejan de estar exentas a esta percepción de que la problemática es una problemática familiar e individual. Y ahí quiero ir a este punto que vos me decías, porque no lo quiero dejar ahí, porque después podemos seguir, ¿no? La ley de salud mental habla sobre lo que es el consentimiento. Se decía, bueno, pero solamente se tiene que tener el consentimiento del consultante, o del paciente, o del padeciente. En realidad, la ley de salud mental justamente es como el chivo expiatorio de una crisis paradigmática y una lucha de poderes y de intereses que claramente vino a poner en un punto de conflicto.
principalmente lo que son los intereses de los laboratorios, los intereses hegemónicos médicos, de las internaciones y de los tratamientos residenciales. Y a su vez también un posicionamiento más de control social en cuanto al encierro, ¿no? Sabemos que todo lo que medianamente es anormal, entre comillas, el control social del encierro es como la estrategia como para poder mantener la normalidad. Es una lectura antropológica, sociológica, que también ha impregnado a la salud mental. Entonces, si uno se detiene, pasa que hay que estudiarla la ley, y después, primero hay que leerla la ley, después hay que estudiarla, y luego después hay que ponerla en práctica, para luego comenzar a realizar análisis profundos sobre qué hay que modificar, qué hay que mejorar, cuáles son los recursos que hacen falta. El capítulo 7 de la Ley de Salud Mental, artículo 21 de la Ley de Salud Mental, da la potestad a un equipo interdisciplinario en conjunto con el artículo 42 del Código Civil, la fuerza de seguridad, para internar involuntariamente a una persona. Entonces, una vez que se interna involuntariamente a esa persona, en 10 horas hay que avisarle al juez y al órgano de revisión de la salud mental. ¿Por qué esto? Porque lógicamente había un abuso en cuanto a la intervención terapéutica de encierro, donde en algunos casos había una práctica reduccionista donde la internación era la única intervención terapéutica, y en otro había unas cuestiones por ahí sociales, de síndromes depositarios, donde, bueno, sacame esto, que yo ya no lo puedo controlar, entonces, bueno, se daba la internación. Y en eso, imagínate, Lili, que cuando vos haces un estudio, el promedio de personas internadas que tenemos en la Argentina son de 8 años. Hay personas que hace 8 años que están internadas, 8 años de su vida que están internadas, y más aún, cuando se hace un poquito más fino, de ese promedio de 8 años de persona internada, el 70% de esas personas tienen un sueldo mensual, o sea, son personas activas que reciben un ingreso económico y tienen casa, tienen propiedad. La pregunta es qué pasa con ese ingreso económico y qué pasa con esas viviendas. Quiero volver a este punto. Por lo tanto, cuando vos internás a alguien involuntariamente, sí, se puede hacer. Se puede internar a alguien voluntariamente, en 10 horas hay que avisarle al juez de instrucción. Hay que seguir determinados pasos. Exactamente, hay que avisar al juez, y el juez tiene hasta 48 horas para poder analizar si esa internación involuntaria tiene que continuar siendo involuntaria, es decir, a través del informe interdisciplinario. O continúa con ese informe, o puede hacer, ¿no?, pedirle al órgano de revisión de salud mental que evalúe si esta internación involuntaria necesita seguir siendo involuntaria. De ser así, vos después tenés 60 días para que la persona esté internada involuntariamente. En esos 60 días, si la involuntariedad no se volvió voluntaria, tiene que intervenir el órgano de revisión con un equipo interdisciplinario aparte para auditar por qué sigue involuntario. ¿Y por qué viene esto? Porque el mito que hay es que una persona que no tiene voluntad no puede hacer tratamiento. Si bien es así, pero lo hemos hablado, los equipos de trabajo que abordan el consumo problemático no están capacitados. Es como que yo soy médico y quiero abordar la problemática de gastroenterología, y quiero abordar la problemática de cardiología, y quiero abordar la problemática respiratoria. En realidad yo soy médico clínico. Yo puedo tener conocimientos, signos y síntomas, y lo que voy a hacer como médico clínico es que vaya al cardiólogo, que vaya al... En salud mental no pasa esto. Salud mental todavía hay mucha, yo lo llamo más así coloquialmente, no de manera despectiva, sino para que se entienda, más charlaterapia, ¿no? Una cuestión más de improvisación, pero que falta el encuadre terapéutico y científico, que eso lo dice la Ley de Salud Mental, artículo 7 de la Ley de Salud Mental, inciso C, intervenciones terapéuticas, éticas y científicas. Entonces, en salud mental, lo que hoy se está descubriendo en consumo problemático, que hay intervenciones terapéuticas para aquellas personas que no tienen conciencia de enfermedad. Es una persona que no tiene conciencia de enfermedad, ya hay intervenciones, o sea, la investigación ha avanzado, que hay intervenciones que los equipos de salud pueden hacer para que esa internación involuntaria se pueda volver voluntaria. Ya hay intervenciones.
Ahora, y ahí donde viene todo el análisis, ¿están capacitados los equipos de profesionales? ¿Están actualizados los equipos de profesionales? Yo te los afirmo que no. Sí, creo que pasa a todo nivel, ¿no? En todo nivel. el puesto a dedo en determinados lugares sin tener la capacidad y sin reconocer que no estoy capacitado para cumplir el rol que se me designó. Sí, y vos sabés que voy con esa línea. ¿Quieren seguir con la puesta de dedo? Que sigan con la... Yo voy un paso más allá. ¿Querés seguir con la puesta de dedo? Hacé la puesta de dedo, pero que se capacite. Que se capacite. No, da paso al claro, bueno, y sí. Hay algo que me preocupa muchísimo y que soy reiterativa. ¿Por qué le cuesta tanto a la familia reconocer al hijo, al nieto, a quien sea de su familia que consume? ¿Por qué les cuesta tanto reconocer que necesitan pedir ayuda? Porque es lo primordial. Sí. Yo quiero que me corrijas, quiero que digas, no, Lili, estás equivocada, pero es a diario lo que uno ve y siente con respecto al entorno familiar, de que no consumen, no toman, no, y sabemos todos que sí. ¿Por qué ser objetivo cuesta tanto? Sí, yo creo que las razones puede haber muchísimas y claramente no nos alcanzarían los programas como para poder enumerarlas. Sí me parece que desde una mirada sociológica, desde el consumo problemático, es un síntoma de nuestra cultura, ¿no? El hecho de que la familia le cueste poder reconocer que hay un miembro que tiene un consumo problemático es un síntoma de nuestra cultura, donde se tiene que ser perfecto, donde se tiene que no mostrar las vulnerabilidades, las sensibilidades, ¿no? Un poco, si bien yo no soy experto, pero probablemente una persona experta en conocimiento de perspectiva de género, de la lógica del patriarcado, ¿no? Diría, bueno, síntoma de eso, ¿no? Uno se tiene que... Yo no puedo, por un lado, no puedo decir que en mi familia hay alguien anormal o hay alguien que tiene un vicio, ¿no? Eso es una cuestión de vergüenza a nivel... yo estoy hablando a nivel social, ¿no? Sí. Y si tengo que reconocer que hay alguien que tiene una enfermedad, que en algunos casos se interpreta como una cuestión viciosa, claramente eso genera como una cuestión de vulnerabilidad, pues yo estoy siendo vulnerable como parte de mi familia y uno que está enfermo. Entonces eso es síntoma como para que nuestra cultura, nuestra sociedad comience a sensibilizarse. Por eso acá la importancia de las políticas públicas, de las campañas publicitarias, la sensibilidad sobre la temática, ¿no? Como para poder sanar ese síntoma social. Y después a nivel ya a nivel familiar, también las razones pueden ser muchísimas, pero tomando un poco la psicogenealogía también de la familia y los tabúes familiares, el hecho de reconocer que hay un miembro que tiene una problemática de consumo genera, más allá de la vergüenza, genera como una predisposición a sentirme yo responsable de que algo he hecho o no he hecho, principalmente de las figuras parentales, para poder impedir que esto pase. Entonces, para yo justamente evitar esa sensación de sentirme responsable de que algo hice para predisponer esto o algo no hice que tendría que haber hecho para predisponer, prefiero evitarlo, ¿no? Prefiero negarlo. Entonces, hay que trabajar por un lado la vergüenza, que es una emoción muy característica de esta problemática. El hecho de decir yo consumo es como que es muy liberador cuando se puede decir eso. Y eso por un lado es sortear esa vergüenza. Y por otro lado trabajar la fortaleza de ese sentimiento de culpa, que muchas veces está ahí desdibujado o está escondido detrás del enojo, como para poder reconocer de que si hay un miembro, probablemente pudo haber hecho algo que no debería haber hecho, o probablemente no hice algo que debería haber hecho, pero es una cuestión también natural, ¿no? Es muy cliché ya decir de que nadie nace con
con el libro debajo del brazo para ser padre o madre. ¿Y Entonces, no es más liberador pedir ayuda que bancarse la situación en el momento de crisis? Porque el reconocimiento social, el reconocimiento ante la sociedad, me parece que es algo secundario, que debería no importarle al núcleo familiar. Yo hablo del reconocimiento, de ayudar al miembro de esa familia que está complicado, y al no pedir ayuda, la situación que se vive ante una crisis. ¿No es más liberador decir sí, voy a pedir ayuda? Hablamos en Humberto, tenemos al Grupo Trascender que está trabajando a full y que contiene, ayuda y soluciona. ¿No es mejor? ¿No es más fácil? en realidad, Toco de oído, claro, por no, suerte no, nunca está me bien. pasó, pero tengo gente cercana que vive situaciones complicadas en su familia y que niegan, no lo reconocen, lo minimizan. En realidad, creo que para liberador es si las personas lo pueden. Fácil no es, justamente. Fácil, el hecho de poder solicitar ayuda implica atravesar, ¿no?, estos tabúes familiares, implica atravesar esta vergüenza. Entonces, en determinada familia el status quo o la lealtad al clan familiar implica, acá no hay que tocar nada. Entonces, si yo al pedir ayuda significa que estoy reconociendo de que hay un problema, y eso va a modificar el status quo familiar, es decir, va a generar una crisis en la familia. Y si la familia entiende la crisis como algo negativo y que atenta a la lealtad familiar, eso no va a ser posibilitado, no va a ser permitido. O se va a mirar para otro lado, o lo que se va a tratar de hacer es atacar ese pedido de ayuda, atacar a través del enojo, a través de reproches. Entonces es muy difícil, y claramente sí, una vez que uno atraviesa lo difícil de pedir ayuda o de liberarse de ese tabú, es liberador porque vos lo que estás haciendo ahí es dar el primer paso necesario para darte cuenta que en realidad el problema en sí no es el problema, sino es no reconocer el problema. Tal cual. Entonces sí, es liberador. No obstante, hay personas y familias que no lo pueden atravesar, no pueden llegar. ¿Cuál es el mensaje que le darías a una persona que está atravesando una crisis de consumo, cualquiera fuera, y que le cuesta pedir ayuda? Porque creo que es lo más importante, ¿no? Uh-huh. El entender que solo no se puede. Uh-huh. Sí. No, yo siempre tengo ahí como un gran debate, inclusive el otro día lo hice justamente me convocaron para hacer una intervención de interconsulta, es decir, cuando hay un caso, la enfermedad sigue avanzando, entonces el equipo lo que hace es decir, bueno, vamos a solicitar una interconsulta a otro profesional con mayor experticia y que no esté involucrado en el caso, como para que puedan darnos una devolución, ¿no? Un caso justamente de una persona que ya se encuentra en los 45, 47 años, con un consumo de alcohol y de cocaína, 3 hijas, ¿no?, casado, situaciones económicas también ahí de cierta vulnerabilidad. Entonces, ante estas situaciones se invita a un debate donde una persona puede construir su filosofía de vida existencial autodestruyéndose, ¿no? Una especie de suicidio a cuenta gota, lo presentan algunos autores. Entonces, ¿no?, ¿quién es uno para poder decirle a una persona ese no es el estilo de vida que vos tenés que tener otro estilo de vida? Entonces ahí se abre un debate donde, bueno, okay, ¿cuáles son los límites? Porque en definitiva, si vos deseás tener tu propio estilo de vida donde yo no quiero pedir ayuda porque no la necesito o porque lo puedo controlar, entonces, ¿cuáles son los límites de tu derecho y los derechos de, por ejemplo, tus hijas?
habría que preguntar si las hijas, en este caso puntual, se merecen estar atravesando por esas situaciones de mucho estrés familiar y demás. Tal vez si vos elegís esta filosofía de vida, tal vez deberías irte, ¿no? Y tener tu filosofía de vida estando solo, ¿no? Ese es un debate. Un ciudadano, la verdad que no tiene por qué tener que transitar por una situación de accidente de tránsito porque vos alcoholizado agarraste el auto. O sea, si tu filosofía de vida es seguir embebiéndote o vivir dentro de una botella de alcohol, tal vez sería interesante que no manejes más, porque en ese sentido, ¿no? Entonces ahí son las limitaciones. Esa es la filosofía de vida, ¿no? Porque si no queremos todo. Entonces, por un lado, una persona que está atravesando una crisis y como que no puede pedir ayuda, yo le daría este tipo, ¿no? De decir, bueno, si es tu filosofía de vida, es lamentable que creas que vos sos quien está decidiendo sobre tu vida y que en realidad quien está decidiendo sobre tu vida es el sistema consumista y la enfermedad. Es lamentable, pero bueno, si así lo querés vivir, tenés el derecho. Ahora, morí en la tuya y no hagas que los demás mueran en la tuya. Por ejemplo, los casos que mencioné, ¿no? Quédate solo, trata de que tus hijos no vean situaciones que después los va a predisponer a ellos a tener algún tipo de situación traumática, ¿no? No conduzca si estás en estado de ebriedad o bajo efecto de consumo, no conduzca, ¿no? Y el otro camino es ponerlo en crisis, ¿no? Que yo lo que le dije a esta persona, y que la intervención la hice hace 2 meses y justamente tuvo después de esa intervención 2 recaídas más y terminó después mandando un mensaje al equipo diciendo que le había quedado, ¿no?, lo que yo le había dicho en cuanto a filosofía de vida, y que se terminó dando cuenta él en estos 2 años de tratamiento que estaba haciendo, es que él nunca había tenido la necesidad de dejar el consumo. O sea, que él en realidad estos 2 años lo que estaba haciendo era ese tipo de filosofía de vida, que él no quería dejar el consumo, que él en realidad nunca se lo había puesto como un posicionamiento, como un principio de dejar el consumo, y que ahora se dio cuenta que sí, que él lo que quiere es dejar el consumo. Entonces a esta persona que le hizo el clic existencial, ¿no? La hora de la vida. Lo que yo le diría a esta persona que está atravesando la crisis y no puede pedir ayuda, que se pueda justamente a poner en reflexión con ella misma en cuanto a dudar sobre la decisión que está tomando. Porque aquella persona, ¿no?, que dice yo no necesito ayuda y demás, en realidad se tiene que poner en duda la decisión que está tomando, porque en la mayoría de los casos que yo he conocido en la clínica, no son ellos los que toman la decisión, no son ellos. Nunca están convencidos de que lo que están haciendo está mal. En realidad no lo saben. En realidad no se dan cuenta. Y lo mejor que uno puede hacer ante estas personas que lo tienen todo muy controlado, o por lo menos con el consumo, es invitarlos a reflexionar que todo eso que tienen controlado en realidad no es de ellos, no es que ellos son los que están diciendo yo lo tengo todo controlado. En realidad es el sistema consumista que está hablando por ellos. Son presos de un sistema consumista. O sea, se creen tan liberales que en realidad están presos. Y esa es la crisis. Wow, esa es la crisis. Inclusive los objetivos, las intervenciones terapéuticas van hacia ese punto. Hablando de la cientificidad y la ética, va al punto de poder cómo hacer un aumento de conciencia y un relieve dramático, que son los procesos psicológicos que hay que activar en las personas que no tienen conciencia de enfermedad. Y una de las intervenciones es eso, yo te acompaño en esta filosofía de vida. El tema es que andá a reflexionar que no sos vos quien está tomando la decisión. Ponete a reflexionar qué se siente el creer que vos sos el dueño de tu vida y por eso decís yo no necesito ayuda, y que en realidad no sos vos quien está hablando. Es un análisis muy abstracto, ¿no? Pero bueno, ahí es donde vienen las intervenciones psicoeducativas, el sistema consumista, la lealtad también a cumplir un determinado rol dentro de la familia, ¿no? Hay roles que hay un libro de Diana Paris, que es una psicoanalista con perspectiva familiar porteña, que habla sobre los mandatos familiares. Entonces el título es ¿qué rol te compraste? ¿Qué rol te compraste de tu familia? El rol es que ya vienen adjudicados y vos tenés que ser de esa manera.
y no podés ser de otra manera, y no se pueden dar cuenta que el ser de esa manera es ser el enfermo de la familia. Sí, porque sos lo que quieren los demás, no lo que uno elige. Aunque la familia no sea consciente. No, seguro. No, la familia, probablemente en este diálogo estaríamos con algún miembro de la familia, diría, pero ¿cómo me vas a decir a mí que yo deseo que mi hijo sea que sea enfermo, por ejemplo? Bueno, dígame usted qué está haciendo diferente para ayudar a su hijo, le diría yo. Dígame qué está haciendo diferente, porque si usted sigue haciendo lo mismo, probablemente su hijo va a seguir estando enfermo. Sí, esto no digo que hoy no exista, pero digamos que hace muchos años atrás era, ¿no?, el mandato familiar a rajatabla. Claro. Bueno, hoy estamos en ese proceso de desconstrucción. Sí, ¿no? Sí. Inclusive hay ahí algunos puntos, la oveja negra de la familia es quien termina generando... Bueno, la oveja negra de la familia es quien termina siendo el centro regulador de la familia. O sea, es como la salvadora de la familia, Sí. ¿no? Entonces, te dirían que vas contra la corriente. el problema radica en que si vos te vas a quedar para siempre en ese rol. Y ahí es donde viene, ¿no?, el debate, ¿no? Y lo que viene... Creo que uno va caminando de acuerdo a cómo se va presentando la vida y va eligiendo que sí, que no. ¿Está mal? No, bueno, la idea siempre es ir transformándose. Yo creo que lo que está mal es cuando uno se posiciona en la rigidez de un tipo de rol o de un tipo de afrontamiento a lo largo de la vida. El no poder soltar. El no poder soltar, el no poder transformarse, el no poder invitarse a ser de otra manera. Por eso muchas veces también con consumidores que van camino a ser crónicos, o sea, las preguntas reflexivas mías es: ¿no te aburriste de esto ya? O sea, ¿no te aburriste La rutina. ¿no te aburriste de la rigidez de estar consumiendo hace 10, 15 años lo mismo? Y que se pierden. Yo voy a esto. En la crisis y con la familia, ¿cuántas cosas lindas se pierden? Porque el que consume y está en un estado, digamos que no consciente, entre comillas, lleva a una fiesta familiar, hablemos de cosas lindas, a una reunión familiar, a un festejo de cumpleaños, a un almuerzo, cena familiar, a que se pierda el momento. Sí. Por eso hablo de cómo cuesta y cómo cuando uno lo hace lleve el tiempo que le lleve, cómo uno a veces se libera, porque bueno, trata de lograr que pueda cambiar, de tener la tranquilidad de que si nos reunimos a comer vamos a estar más relajados y tranquilos y podemos disfrutar. Sí, va condicionando. Bueno, esto es todo lo que vos vas mencionando cuando uno habla de, bueno, cuáles son los signos y síntomas que ocasiona a nivel familiar el consumo, ¿no? Habla de esto, ¿no? Va condicionando, va modificando los escenarios familiares, los vínculos, y eso, claramente, si uno no lo puede abordar, si uno no lo puede poner en palabras, va generando justamente el predisponente para que la enfermedad siga avanzando. Sí, no solo creo que es en el consumo de sustancias. Hablábamos el otro día en el tema del consumismo, por el consumismo mismo, las personas compradoras compulsivas en el entorno familiar, digamos el adicto a las redes sociales, que tampoco, o al celular, que no se disfruta porque no puede soltar, o sea, para no hacer solo hincapié en el consumo de sustancias, ¿no? O de alcohol o lo que fuera. Sí, por eso hablábamos del consumo. Es un conflicto general ante, digamos, ser adicto a muchas cosas. Sí, por eso la idea es ir comprendiendo cómo va modificando lo sociocontextual. Hablando del consumo, después del consumo lo podemos diversificar. En la sustancia, en el caso del celular sucede lo mismo, que es el gran equilibrio ahora, porque el equilibrio, que esto también, si las familias tienen la inteligencia emocional como para poder autorregularse y renegociar los estilos de afrontamiento y la utilización de los objetos, claramente van a poder sacar un gran provecho. Y si no lo pueden hacer, justamente por eso, que puedan ir a un especialista y que puedan ir a los escenarios. Por ejemplo, vos ahora tenés abuelos que tienen 60, 70 años, tenés nietos que tienen 20 años y tenés padres que tienen 40, 50 años. En toda esa franja, el nieto hijo es un centennial donde se comunica casi todo de manera virtual. Entonces vos tenés al abuelo y lo tenés al padre, donde generalmente hay como una predisposición a tener una mayor afinidad al cara a cara. Entonces,
Si vos al abuelo y a los padres madres, nosotros muchas veces utilizamos ese tipo de estrategia, podemos ayudarlos a comprender la flexibilidad y la adaptabilidad a los movimientos socioculturales, muy probablemente ellos después van a poder negociar en conjunto con el hijo, que hay que también ayudarlo a flexibilizarse, ¿no? Decir, bueno, da, pero que también te den, pero cuando te den vos también da, en el sentido de que muchas veces la utilización de los recursos tecnológicos en estos chicos hace de que puedan expresarse más, se están más abiertos. Y los abuelos hoy de 60, 70 años ya sabe cómo, manejan también las redes sociales y están a full. Pero bueno, lo importante es eso, ¿no? Buscar el equilibrio. Buscar el equilibrio, porque en esto yo justamente, por eso digo, es viceversa, eso es lo que uno va trabajando con los adolescentes. A ver, te están dando, bueno, vos da, pues también los adolescentes se rigidizan. Entonces los centennials también son rígidos y mueren en la suya. Entonces no es todo celular. Entonces, ok, compartí el celular, expresá las emociones, tal vez en un cara a cara no terminás de decirle te quiero, pero con el emote o la palabra lo va a decir, pero después también disfrutá, pasá a saludar, pasá a dar un beso, pasá a compartir una merienda. Mostrate. Ese es el equilibrio, ¿no? Bueno, eso también es parte de lo que se viene, y ese también, por eso el escenario familiar es fundamental. Hay familias que lo hacen de manera automática, natural. Hay otras familias que hay que acompañar ese proceso de transformación. Un placer, Osvaldo. Gracias, y nos ponemos de acuerdo para vernos pronto. Bueno, Lili, muy amable, muchas gracias. No, gracias a vos por el espacio y bueno, seguimos en contacto.